Una frase puede generar un sinfín de denuncias, sobre todo si esa frase es tan desafortunada como la que expresó Patricia Bullrich hace días nomás, cuando habló de un supuesto retorno que podía llegar a explicar que Argentina al final no llegara a un acuerdo con Pfizer. Nicolás Fiorentino, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes, ¿cómo andás? Tercer expediente judicial que se le abre a la ex ministra de Seguridad y presidente de la Perú. La primera, la demanda civil que anunció el presidente Alberto Fernández. Hablamos con quien lo va a representar, el abogado Gregorio Dalbón, aquí en el noticiero esta semana, confirmando que se presentaría la demanda civil a partir del día lunes, ¿sí? Después tenemos una carta documento que le envió el propio ex ministro de Salud, Ginés González García, pidiéndole que se retracte por las acusaciones que le hizo en términos personales. Recordemos que lo acusó nada más y nada menos que de pedir un retorno en una negociación con uno de los laboratorios más importantes del mundo. Bueno, volvió a hablar después de que Ginés le expresaran mediante carta documento que se retractara. Sí. Cambió las palabras, pero lejos está de sonar eso como una rectificación. Hay un poco de retroceso en chancleta, si me permitís el eufemismo, porque en realidad lo que rápidamente corrió de la mesa es la idea de coimas. Claro. Dijo, no, bueno, yo no hablé de coimas. Aunque sí lo había hecho, porque cuando hablamos en la política, hablamos de retorno, sabemos de qué se está hablando, sino que dijo, no, bueno, pero yo lo que dije es que se buscó imponer un intermediario. La pregunta es, si vos pones un intermediario, ¿para qué lo pones? Entonces, básicamente, hay como un gris en el medio, pero sigue apuntando a lo mismo. Era obvio que iba a aparecer las tensiones políticas y las diferencias políticas. Esto que vas a contar ahora es lo más fuerte, la denuncia más fuerte después de la frase. Exacto, porque es la denuncia penal, la hizo el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, Gaspar Ticio, quedó radicado en el Juzgado Federal número 1, que atiende la doctora María Servini. Básicamente dos grandes ejes, Ari. El primero es que, ahí traje unos resúmenes, pero son dos grandes ejes. El primero es que consideran que esas aclaraciones pueden atentar contra el plan de vacunación, y el segundo, para mí, mucho más interesante, que es que puede atentar a las negociaciones con Pfizer. Es decir, quien sale a pedir que se acuerde con Pfizer, atenta contra las negociaciones con Pfizer. Mira, lee esto, dice... esto es un segmento de la denuncia. Dice, pide que se investiguen sus declaraciones porque puede configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en las campañas. Fue la primera reflexión que hacíamos, ¿te acordás? Sí. No necesariamente porque nosotros nos iluminamos, sino seguramente porque fue lo primero que se le... Sí, porque lo consideramos como parte de un sistema. Exacto. Recordemos, desde el envenenamiento con la Sputnik, cuando se confundía la efectividad de la vacuna Sinopharm, que se aplica en Argentina, con la Sinovac, que se aplica en Chile y Uruguay. Bueno, pero rápidamente, por cómo fueron los coletazos y las repercusiones, eso quizás, no quiero decir que unánimemente no haya sucedido, pero no sé si verdaderamente alguien tomó en serio lo que, no sé si hay una segunda placa. Hay más, sí. Porque allí está el punto. Allí está el punto. Argentina necesita todavía más dosis, necesita todavía más vacunas y ojalá que se pueda firmar ese contrato con Pfizer. Es que me parece que lo que les está pasando, Ariel, sobre todo al discurso contra la efectividad de las vacunas, es que ya hay casi 10 millones de personas vacunadas en Argentina. Significa que hay 10 millones de personas que ya se vacunaron y saben que están bien, y después tienen un montón de familiares y conocidos que saben que esos 10 millones de personas se vacunaron también. Entonces, este discurso empieza a desvanecerse. Este es otro segmento, dice, las acusaciones realizadas respecto de las negociaciones por la adquisición de vacunas contra el virus COVID-19 pueden tener un gran impacto en la confianza de la población respecto de la campaña de vacunación. Esta es la parte... Lo que decíamos antes, exactamente, ¿no? Pero ahora mirá cómo apunta directamente a la cuestión de Pfizer en la siguiente placa. Ahí dice, esta denuncia se da en el marco de las negociaciones que actualmente se encuentran vigentes, tanto con Pfizer como con el resto de los laboratorios desarrolladores, por lo que las declaraciones públicas podrían impactar negativamente sobre las negociaciones en curso. Más claro, imposible, nos queda una más, pero también es en este segmento, es en esta misma línea respecto a la negociación con Pfizer. Lo que dice la denuncia básicamente son estos dos grandes ejes, Ari. La situación respecto al plan de vacunación, un atentado político contra el plan de vacunación, y a la vez la cosa insólita de salir por los medios a reclamar por qué no se hizo un acuerdo con Pfizer, por qué no se hizo un acuerdo con Pfizer, y que termine siendo contraproducente. Hoy, con esto de cierro, habló la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo dos cosas básicamente. La primera es que consideraba que en este caso sí había que avanzar una denuncia porque, muy en línea con lo que dijo el presidente Alberto Fernández, consideraban que se había pasado una línea en la cuestión política de criticar el plan sanitario. Y la segunda cosa que dijo Carla Bisotti es que efectivamente se siguen manteniendo las
en negociaciones con Pfizer, que está expectante y con esperanza de que en algún momento se cierre. Sabemos que, como fue tanto con los 6 millones de Sinopharm como lo que conocimos de CanSino, son negociaciones que se llevan en forma muy subterránea. Ojalá que se pueda cerrar. Ojalá que sí. Claro, como siempre, Nico.